Bienvenidos los amantes del dinero, bienvenidos los seguidores del dividendo.com. Yo soy Gorka, el creador del blog, y hoy vamos a venir con la segunda parte de cómo organizar la cartera de un inversor. Hoy nos vamos a centrar en lo que son fondos de inversión de autor, que es una forma estupenda de poder estar invertido y que, bueno, pues si hace unos cuantos años esto era algo que prácticamente era imposible encontrar fuera de lo que nos ofrecía el banco, a día de hoy, pues con muchos brokers, incluso banca comercial habitual que podemos tener cerca de casa, lo podemos obtener. Un fondo de autor es un fondo de gestión activa, es decir, se le da un dinero y entonces este gestor lo que va a hacer es invertir en las empresas que él considera adecuadas, tendrá una estrategia que por lo general nos la harán saber y lo que tratarán es de al menos igualar o superar los índices cobrando una comisión que quizás sea el punto más negro de esta parte o de esta forma de invertir. Las comisiones por lo general de cualquier fondo de gestión activa suelen superar el 1%. En muchos casos se pueden ir cerca del 2%, con lo cual muy bien lo tiene que hacer el gestor para que no se quede detrás del índice, porque claro, es un poco injusto compararse con índices porque los índices no pagan absolutamente nada, es decir, no pagan absolutamente ningún impuesto, no pagan absolutamente ninguna transacción, entonces no pagan custodias, no pagan depositarios, no pagan auditorías. Entonces, como son cosas muy teóricas y que no pagan nada, la realidad es que es un punto de referencia extraordinario para que el inversor particular o minoritario pueda comparar, pero hemos de ser conscientes de que no estamos mirando iguales, sino que habría que aplicar una corrección a los índices para llevarlo a la triste realidad, porque la triste realidad del dinero es igual que la de la energía, que cada vez que transformas la energía, pues tienes un pequeño rendimiento, ¿no? Tienes una pequeña pérdida. Pues con el dinero nos pasa exactamente igual. Por muy buenas condiciones que tengamos, si queremos cambiar divisa, pues vamos a tener una pequeña pérdida. Por muy buenas condiciones que consigamos con un broker u otro, pues vamos a tener unas comisiones. Y por muy buena fiscalidad que obtengamos en un país u otro, pues siempre vamos a tener retenciones en origen en los dividendos o alguna cosa nueva que aparece que la tenemos que gastar. Igual que como los partícipes quieren que el fondo pues tenga una auditoría o tenga una serie de garantías, pues esto también cuesta dinero. Hay que mandar papeles a las comisiones nacionales, a la SEC, a donde sea. Esto nos cuesta mucho dinero, nos obligan a tener una serie de evaluación de riesgos y de analistas y por lo tanto esto también nos cuesta dinero. Por lo tanto, claro, si queremos un fondo de gestión activa, hemos de ser conscientes de que hay un mínimo que quizás esté lejano de lo que nos pretenden cobrar, eso es otro asunto, pero hay un mínimo que hemos de tener en cuenta que son costes, que son gastos y que están ahí. Luego, en el caso de los fondos índice o de los ETFs, veremos en el siguiente vídeo que también tiene sus cosillas, de forma que no nos vendan una moto que no siempre es totalmente real. Pero bueno, centrándonos un poco en los fondos de autor, creo que lo importante, las cosas que tenemos que mirar es pues ver el gestor que nos convence, ver que las empresas que están dentro pues son relativamente fáciles de entender o que entendemos su estrategia, que no tenemos por qué entender las empresas y sobre todo que cuando veamos una exposición, una ponencia del gestor, nos sintamos cómodos y a gusto con él. Luego veremos la razón de esto, porque en un fondo de autor, igual que con las empresas, cuando las cosas van bien, todos somos muy amigos. Pero cuando las cosas van mal, si no se entiende y no se comprende lo que se está haciendo, no se sabe distinguir entre tener un mal gestor, algo coyuntural o que puede ser de ese momento temporal, o que quizás nos esté cobrando demasiado o haya peligro en esa gestión. Y luego veremos con ejemplos que la realidad de lo que ha pasado en muchas ocasiones atenta con la falta de confianza y falta de conocimiento pleno de una persona que tiene ese fondo. Dentro de los fondos de inversión podríamos hablar de tres universos. Luego lo veremos un poquito más, pues a fondo si queréis y os presentaré las fichas de unos cuantos fondos que a mí me han resultado interesantes. Me los enseñó uno de vosotros porque yo de fondos la verdad que no sé demasiado y no les sigo demasiado. Y veremos que básicamente tenemos los fondos que son de valor, luego por otro lado vamos a tener los fondos que son de crecimiento y un tercer espectro que a mí me gusta abrir es los fondos ya más orientados a las small caps, que tenemos que tener mucho cuidado con estos últimos porque han de ser fondos pequeños, porque un fondo de small caps simplemente es víctima de su propio éxito. Si empieza a crecer porque lo hace muy bien, aumenta de tamaño y al final pues esto se vuelve imposible de manejar, con lo cual son fondos
que hay que vigilar mucho más de lo que nos parece y que tenemos que tener un ojo puesto en el gestor y en el fondo, y nos va a requerir algo que es por lo que hemos decidido coger esta estrategia, y es tiempo. Cuando un inversor decide delegar la inversión en un fondo, pues generalmente viene dado por varias razones. Una de ellas es que no estamos muy especializados en la zona geográfica que este fondo trabaja o en las empresas que este fondo trabaja, y preferimos que sea un profesional quien dirija esas inversiones. Y la otra gran cuestión que suele suceder es el tiempo. No queremos dedicarle a la inversión y a este tipo de cosas un tiempo, y entonces lo que hacemos es delegar y pagar un porcentaje no pequeño de nuestro patrimonio para que sea un profesional quien dirija nuestras inversiones. Pero esto no quita que nosotros nos podamos desentender de una forma completa de nuestro dinero o de nuestros fondos. Y por lo tanto, yo sí que considero muy conveniente que si decidimos elegir la vía de los fondos de autor, pues lo que hagamos es un seguimiento de los fondos que tenemos, de quién es el gestor principal de estos fondos, y debemos de escuchar y ver al gestor de estos fondos, con lo cual sí que es cierto que por fondo, antes de empezar, debiéramos de dedicarle al menos un par de tardes o un fin de semana a cada fondo, pero bueno, esto es una cosa que se hace solamente una vez en toda la vida del fondo. Y luego sí que es cierto que cada semestre o cada año debiéramos de ver pues un poquito la carta a los partícipes que nos manda este gestor, y debiéramos de ver algún vídeo explicándonos, quizás sea bastante mejor que la carta, pues lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, qué esperan, y bueno, y entender un poquito lo que puede pasar ahí. Los fondos, como los ETFs y muchas cosas, se están poniendo muy de moda los temáticos. A mí es algo que no me gusta mucho, porque si bien podemos tener un momento en el que pues tenemos una época muy favorable para invertir en materias primas o en commodity o en utility o en tecnología, puede haber rápidamente otra parte en la cual no sea nada conveniente invertir ahí. Y ya estaríamos viéndonos obligados a seguir el ciclo y a traspasar fondos y buscar una alternativa. Si lo hemos hecho la elección del fondo por conocimientos, es decir, porque no nos apetece o no nos gusta seguir ese sector, pues puede ser algo razonablemente bueno, y sería simplemente o traspasar a otro lugar, o si no, dejar de aportar cuando vemos que el ciclo en ese tema se ha terminado. Con todo, esto lo que nos va a requerir es un consumo de tiempo y de seguir los mercados y los ciclos. Con lo cual, si hemos decidido delegar nuestra gestión como consecuencia de no disponer o no querer disponer del tiempo, y ahora lo que hacemos es dedicarnos pues, a tener que usar ese tiempo, pues puede que al final esto se convierta en algo que no sea lo más conveniente. Y de ahí que yo, pues todos los fondos que voy a presentar son más o menos generales y globales, de forma que el gestor puede ir eligiendo cómo cambia él en función del ciclo y en función de todo, lo cual nos da una gran ventaja en el sentido de que no tenemos que estar nosotros dedicándonos ese tiempo, sino que simplemente vamos a vigilar que el gestor haga lo que nos dice que hace, vamos a confiar un poquito en él y vamos a hacer aportaciones un poquito periódicas o ajustando el peso de cada fondo. Como con las acciones o como cualquier otra cosa en la vida, en los fondos también es muy importante diversificar. Yo no recomiendo para nada, me parece además algo muy negativo, que cojamos y pongamos todo nuestro dinero en un fondo, por mucho que nos lo cuente el banco. La realidad es que no me parece nada adecuado tener menos de 10 fondos. La contrapartida de esto es que los bancos y las gestoras prefieren que metas todo en un solo fondo, porque a ellos les ocasionan muchísimos menos gastos administrativos, y entonces de esa comisión que te cobran, pues más dinero va a su bolsillo. Pero claro, una vez más nosotros tenemos que defender nuestros intereses, y esto no es malo ni egoísta ni nada. Esto simplemente es que de la misma forma que las gestoras o los bancos defienden sus intereses y maximizan beneficios, pues nosotros no vamos a hacer otra cosa que lo mismo. No es real, por mucho que nos digan que un fondo se compone de muchas acciones, estar expuesto a solamente un fondo, pues por zonas geográficas, por divisas, por problemas del gestor. Imaginemos que el gestor se vuelve loco, pues sería un disparate. Entonces yo creo que aún estando en fondos, pues una diversificación de entre 5 y 10, y yo me voy más hacia el 10 que hacia el 5, pues está correcto. Y lo que debiéramos hacer es hacernos nuestro espectro, que luego le presentaré, y ir cubriendo con estos fondos que tenemos el máximo espectro. Luego, con el dinero, a medida que vayamos teniendo, pues iremos corrigiendo para buscar un objetivo de que todos los fondos pesen más o menos lo mismo, sin obsesionarnos con ello, que tampoco hay que andar traspasando ni haciendo cosas extrañas, sino simplemente
pues aplicando un poquito de sentido común y un poquito de, bueno, pues a ojo, si no, es que no, yo ni siquiera recomiendo que cogáis la calculadora, simplemente pues con el ahorro nuevo o con ese dinerillo que tenéis, lo vais corrigiendo según veáis y ya está, es algo tan sencillo como esto. Otro tema muy importante cuando una persona se decide a tener fondos de inversión es tener muy claro el depositario. A nosotros debemos de tener claro que, bueno, habrá algún fondo que podamos contratar con una gestora y luego los otros los tenemos que tener a través de un broker o una entidad financiera. En este caso hemos de tomar la decisión de quién va a ser nuestro depositario y yo pues la idea que me he hecho es que, hombre, si bien algún fondo no se puede contratar por gestoras porque ellos se quieren quedar toda la comisión que cobran y hacen muy bien si se lo pueden permitir, la mayor parte de ellos están metidos en plataformas donde lo puedes gestionar y puedes ir traspasando de uno a otro. Para mí la mayor comodidad que se puede tener es tener el máximo de fondos en la misma custodia, por decirlo así. Por lo general no suelen cobrar por ello, sino que lo que hacen es llegar a un acuerdo con la gestora y una parte, digamos, del dinero de la comisión pues se la va a quedar la entidad que te lo comercializa. Pero bueno, eso es un problema que es de ellos, que a nosotros no nos afecta para nada y que en general pues yo creo que está bien para todos. En España hay varios. Yo la verdad que con el único que tengo experiencia es con Renta 4. La cartera que os voy a presentar y los fondos que os voy a presentar, salvo dos que hay que contratarlos directamente con la gestora, se pueden contratar con Renta 4. Mi opinión personal es que si lo puedo contratar con la gestora directamente o con Renta 4 a través de su plataforma, yo personalmente me quedo con Renta 4 y su plataforma. Y la razón es que prefiero tener todo junto y aglutinado para poder hacer un traspaso entre fondos sencillo y rápido. Y no me apetece tener un montón de cuentas abiertas en un montón de sitios con claves, con atención al inversor y un montón de rollos que al final cuando tienes dos pues está muy bien, pero si te decides a tener 10 fondos y tienes que tener 10 cuentas en 10 lugares distintos y tienes que mandar el dinero a 10 lugares distintos, pues al final es un rollo de muchas narices y es muchísimo más práctico y me parece hasta inteligente, pues tener todo centralizado en un sitio como Renta 4, que es un único sitio al que tú mandas dinero y luego ya hay, pues suscribes el fondo que más te convenga y si quieres salir de uno, sales y pasas a otro, puedes traspasar rápidamente y sin tener que contactar entre dos gestoras, que siempre es mucho más rollo. Y por lo tanto, pues a mí me parece que si se puede lograr esto con plataformas como la de Renta 4 y supongo que habrá alguna más por ahí, pues me parece algo estupendo. También para gente que está un poco más agobiada por este tipo de cosas, porque en cualquier caso los fondos de inversión están fuera del balance del banco, es decir, que en caso de una quiebra estaríamos igual de protegidos que si tuviésemos las acciones, no así el dinero en efectivo. Entonces, si hay alguien que le puede suponer esto un problema, pues bueno, pues podría trabajar con dos plataformas, que no pasa absolutamente nada. Pero en general yo creo que trabajar con una sola plataforma es el camino correcto y el camino bueno. Luego cada cual pues ya puede pensar un poquito y elegir lo que él prefiera. Pero yo os digo mi preferencia es las menos posibles y tenerlo todo lo más aglutinado y sencillo para que si un día estamos agobiados por la razón que sea, en poder minimizar al mínimo todo el tiempo que consumamos. Es decir, como yo lo llamo, es pasar a inversión desatendida en un día. Y es que en un día yo tengo que saber pues todos los productos complicados o problemáticos que puedo tener para cerrar todo, liquidar y dejar los productos que son extremadamente tranquilos y todo organizado para poder estar un año, o 2 años o 3 años sin abrir esa cuenta y poder dormir tranquilo con la perfecta tranquilidad de saber que no vas a tener ningún marronazo ni ningún escándalo montado en todos esos productos, sino que bueno, pues unos irán mejor, otros irán peor, pero tú sabes que tu patrimonio está tranquilo y seguro y varios y como os digo, pues esto no es fruto de otra cosa que uno de vosotros que me los pasó y al cual pues les lo agradezco enormemente porque pues siempre uno puede coger ideas y siempre uno pues puede entender un montón de cosas. Aquí estamos con el Sailor World Growth en euros, lógicamente, que todo lo que trato de poner en euros lo pongo en euros. Ya vemos un rating de Morningstar de 5 estrellas. Aquí tenemos la gráfica pasada. Ya vemos en la ficha de Morningstar que se centra prácticamente en Estados Unidos, aunque ya vemos que hay algo en la zona euro, pero bueno, no deja de ser mucho. Vemos que Alphabet, Mastercard, Nike, pues vemos que estos son más empresas de crecimiento que de valor. Bueno, aquí nos dan una serie de rangos, un tema informativo, una inversión mínima de 500 euros, que a mí esto es algo que me interesa mucho. Ya vemos que el fondo pues son unos 1.200, 1,2 billions
de libras, con lo cual, bueno, pues es un fondo que ya no es pequeño, pero tampoco es para decir que es un fondo grande. Aquí tenéis al gestor y bueno, pues esto es un poquito lo que podríamos encontrar de este fondo que a mí me ha parecido bastante curioso y que, bueno, creo que creo que es algo que puede ser interesante. Si queréis mirar las comisiones que cobran y todo, pues hombre, lo tenéis más claro en Morningstar. Yo os recomiendo que lo miréis allí. Pero bueno, todos andan en la brecha entre el 1,2 y el 1,9 por ahí de comisión anual. Puede haber algunos que sean un poquito más altos, un poquito más bajos, pero en general esa es la brecha y básicamente lo que tenemos que mirar un poquito es lo que ha pasado aquí para saber qué tipo de fondo es, las zonas en las que invierte y lo que invierte, para hacernos una idea de crear una cartera, pues con eso, con 8, 11, 12 fondos, una cartera que nos cubra los máximos espectros posibles. Este cuadrado de aquí, para mí, es fundamental. Entonces yo creo que esto es algo que debéis de mirar mucho. Nos vamos a ir al siguiente, que sería el True Value de Alejandro Estebaranz, que este es un fondo español. Y bueno, pues este invierte un poquito a nivel global, ya lo veis aquí, pues tienen Reino Unido, en zona euro, zona ex-euro, bueno, Canadá, Estados Unidos, hay algo por Hong Kong, aunque aquí no lo pone, no sé dónde lo tendrá incluido, aquí en Asia desarrollada, bueno, cada uno lo pone como quiere. Este es un fondo pequeño que ahora mismo pues tiene 82 millones. Bueno, lo he puesto porque creo que Alejandro pues hace una gran labor de divulgación y bueno, en general yo no creo que Alejandro lo esté haciendo mal. Sí que es cierto que ha podido tener una zona un poco mala por aquí, pero en general yo creo que es un gestor que no lo hace nada mal, a pesar de tener aquí un rating de Morningstar un poco malo ahora, pero bueno, se lo han bajado. Todo se verá cómo avanza. Aquí tenemos un fondo que le he puesto porque me ha gustado el gestor, me ha gustado lo que he visto. No lo voy a meter en la cartera nuestra. Es un fondo que es más bien de small caps. Bueno, ya vemos cómo lo ha hecho. No lo ha hecho del todo mal, tampoco del todo bien. No tiene catálogo porque todavía es joven. Es un gestor de la antigua SICAF de César Alierta, que os sonará a muchos y que lo hicieron bastante bien. Este chico estaba gestionando allí, se marchó y bueno, se ha montado por su cuenta. Es un fondo pequeño que creo que vale la pena darlo a conocer. Yo le sigo un poquito, ya veis que son empresas pequeñas. Bueno, Associated British Food no lo es tanto, pero bueno, en general son empresas pequeñas y bueno, pues no creo que sea algo que esté mal. Muy centrado en Europa, de valor y con tamaño pequeño. Bueno, aquí ya nos dice que fijaros, pues grande tiene muy poquito, mediano, pequeño es en lo que más se basa y luego tiene hasta micro, con lo cual pues bueno, pues es un fondo que me parece interesante mostrarle y que le podáis ver para, bueno, pues por si os interesa seguirle o lo que sea. Aquí tenemos el Morgan Stanley Investment Funds en el Global Opportunity. Este es un fondo pues más o menos de crecimiento. Ya vemos aquí Amazon, Morgan Stanley, Mastercard, bueno, Uber, Zoom, bueno, pues ha ido muy bien porque claro, pues es que con el coronavirus le han aupado a tope, ¿no? Y es lo que pasa. A veces pues cuando uno se piensa que ahí no hay recorrido, pues luego realmente lo hay. Entonces sería un fondo de crecimiento y con empresas grandes, ya lo veis aquí. Bueno, aquí tenéis la diversificación de cómo está por tamaños y ya veis que principalmente está en Estados Unidos, luego hay algo por otros lugares. Asia emergente tiene un 21%, algo que llama mucho la atención y está bien. Es un fondo ya de 1.600 millones. Y bueno, pues tiene una inversión mínima que aquí no viene, pero creo que era, no sé, recuerdo si eran 1.000 euros o algo así, pero no era escandalosa, con lo cual pues más o menos accesible a todo el mundo, aunque haya que ahorrar un poquito, ¿no? Porque a veces, claro, depende los ingresos de cada cual, pues puedes tener que ingresar un poquito o ahorrar. Aquí tenemos el Robeco, el Premium Equities, que es un fondo centrado en Estados Unidos, pero ya vemos que tiene bueno, un fondo más value que el anterior, ¿no? Que estaba más centrado en la zona de crecimiento. Y esa es principalmente la razón de que no le haya ido demasiado bien, pero ya vemos que en general va empatando y superando al índice. Sí que puede haber alguna zona que esté un poquito peor. Y esta parte que vemos aquí, que lo ha hecho peor que el índice, es porque al no estar metido en mucha tecnológica, seguramente si quitásemos las 5 tecnológicas del Standard Poor's, pues seguramente lo haría mejor. Bueno, aunque esto nos dice que es el Russell 3000 Value, pero yo es que todos estos índices tan raros y todo no me gusta demasiado. Prefiero mirar algo en comparativa con algo grande y sencillo como el Standard Poor's y este tipo de cosas, porque esto complica mucho.
Vemos que el fondo está centrado en Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues ya sabemos lo que hay. Es un fondo grande con 3,5 billions, casi 500 euros de participación. Bueno, pues en general, pues esto es lo que tenemos y bueno, pues es otra opción a tener en cuenta. Ya os digo que no se trata de elegir un fondo, sino que se trata de elegir 10 o 12, porque seguramente hay alguno en el que lo hagamos muy mal. Y para compensar esto, pues es necesario tener diversificación, porque también es muy probable que alguno que pensábamos que no lo iba a hacer tan bien nos sorprenda y lo haga muy bien. Con los fondos realmente pasa muy parecido que con las acciones. Aquí tenemos otro fondo español, el Oros, que son los antiguos Metagestión. Y bueno, pues vemos que fatal, ¿no? Porque bueno, pues este tipo de fondos con tanto valor y eso es complicado. Es un fondo de valor con empresas más bien pequeñas, aunque bueno, pues Catalán Occidente, TK, bueno, no son tan pequeños ya. Brookfield, bueno, no es para decir que son tan pequeños. Pero bueno, en general es un fondo que no está mal. Nos podemos ver aquí que una inversión de 100 euros pues es algo muy asumible para cualquiera. Y principalmente, bueno, pues esto está muy a nivel global, porque tiene un 20% en Asia, un 50% en Europa y un 30% en América. Pues creo que está muy bien. La diversificación es un fondo global y en ese tema pues está muy bien. Teniendo en cuenta lo mal que lo han hecho las bolsas mundiales respecto a Estados Unidos, es muy habitual que nos podamos encontrar que, claro, en un fondo que nos pone en un índice un poco global, como Estados Unidos puede pesar un 60 o un 70%, no sucede esto. Pero si hiciésemos la realidad por PIB o algo por consumo de energía, veríamos que en un índice mundial no pesaría tanto Estados Unidos. Con lo cual, si el resto de las bolsas han estado un poquito flojas, pues hay que pensar que, bueno, que el fondo quizás si ajustásemos eso no lo ha hecho tan mal. Es por lo que no me gusta a mí mucho este tipo de comparativas, porque las comparativas son odiosas y muchas veces nos distorsionan la realidad. Pero bueno, en fin, tampoco quiero justificar pues que haya ido tan mal, porque aquí debiera haber ido mejor. Pero bueno, en general es una alternativa y como es un fondo que invierte en empresas pequeñas, tampoco creo yo que le fuésemos a dar un grandísimo, bueno, un grandísimo peso. Sería uno de estos que igual en vez de un 10 le pones un 5. Aquí tenemos el Comgest Grow Europe, que bueno, pues en general es un fondo que ha ido muy bien, que lo ha hecho muy bien en Europa, mientras que Europa en general ha estado plano y más o menos volvemos a lo mismo. Si hubiésemos estado en el espectro que andan ellos, pues seguramente este índice hubiese sido mejor. Pero bueno, es que tantos índices y tantos es complicado. Ya vemos que aquí nos habla que invierten en empresas de tamaño medio y en crecimiento. Y bueno, pues aquí tendremos alguna conocida. Bueno, pues yo no conozco prácticamente ninguna. Conozco esta. Esta me suena de que la he mirado por algo. Y bueno, la verdad que no conozco demasiado. Es un fondo ya de un billón que está muy bien y nos permite entrar con 50 euros, que es genial, ¿no? Pues esto es para mí es lo mejor de todo. Ya vemos un ranking de Morningstar de 5 estrellas, lo cual quiere decir que, bueno, pues que mal no lo hacen y creo que es algo, bueno, pues que está muy bien. Nos vamos al DWS Deutschland, que bueno, catalogado con 3 estrellas Morningstar. Es un fondo que invierte en Europa principalmente, el 99%, con lo cual es un fondo europeo. De Europa, con la década que hemos tenido, pues tampoco se le puede esperar muchísimo más, porque con las gestiones que cobran, pues claro, los dividendos te los comen. Y esto invierte en empresas de tamaño muy grande y que no son ni valor ni crecimiento, un mix de estos. No es en general de plato de mi gusto, pero bueno, vemos aquí mucho peso de Alemania, ¿eh? Pero bueno, pues en general, pues es lo que tenemos. Igual es un fondo más alemán que europeo, porque bueno, ya os digo que yo esto sí, porque se basa en el DAX, o sea que esto sería un fondo de inversión alemán. Bueno, pues es lo que hay. Bueno, un fondo con 4,1 billions, pues ya es bastante grande. No sé si hasta qué punto merece la pena tener tanto en Alemania, pero bueno, oye, si a alguien le gusta la economía alemana, pues es seguramente una muy buena opción y ahí está. Además podemos invertir desde poco dinero, si no recuerdo yo mal. Bueno, es una alternativa. El Fundesmith, totalmente famoso, que invierte prácticamente en Estados Unidos un 70%, o sea que sería una réplica de un World, y luego tiene algo en Europa y en Reino Unido. Bueno, en general está bien, aquí conocéis las empresas, todas de muchísima calidad. Y yo creo que si algo distingue a Fundesmith es la calidad de las empresas que tiene, porque podamos discernir en alguna, como por ejemplo Facebook, que yo no le veo tanta calidad, pero bueno, es que son cosas que yo no me cuesta mucho entender. Pero salvo alguna cosa que podamos pensar como eso, Fundesmith se caracterizaría por la poca rotación que da a los activos y la enorme calidad de ellos.
Entonces es un fondo de una calidad altísima. Si hubiese aquí un cuadro de calidad, ese sería el que habría que marcar con Fundesmith. Lógicamente la calidad no es barata y últimamente menos, y ya vemos lo que ha pasado aquí. Creo que todo el mundo que tiene participaciones de este fondo pues está muy contento. Sí que la inversión inicial son 2.000 eurillos, que luego creo que las aportaciones sucesivas son 1.000, pero bueno, aún así no son cantidades pequeñas y hay que, bueno, hay que pensárselo, pero bueno, es una alternativa muy interesante y yo pues invito a todos a que escuchen a Terry Smith, que es un gran gestor y bueno, es interesante escucharle siempre. Aquí teníamos el Grupama Avenir Europe, que bueno, pues se basa en Europa, 98% en Europa, zona euro, y bueno, pues aquí tenemos las empresas. Pues bueno, no conozco así prácticamente nada, pero bueno, son empresas de tamaño medio y de crecimiento, con lo cual pues sería un fondo de crecimiento y que se abre a cualquier tipo de empresa, porque ya veis que tiene desde pequeñas hasta grandes hasta micros. Ya veis que se le ha hecho bastante bien. Es un fondo de 1,5 billions, que bueno, pues no está ya mal, pero es manejable, 500 euros de inversión inicial y bueno, pues es una alternativa que me parece interesante. El Jupiter Global Fund de Europa, que bueno, pues ya veis que lo ha hecho también bastante bien. Este invierte en empresas grandes, más bien orientadas al crecimiento. Bueno, pues aquí tenemos pues empresas como Dassault, que es muy buena, Adidas, que siempre me ha gustado, Expedian, Amadeus, Grifols, bueno, pues es un tipo de empresas que está bastante bien. Gestiona 1,4 billions y la inversión inicial son 1.000 euros, las adicionales 50. Es interesante, me parece que este tipo de permisividad a la entrada de poner 1.000 y luego de 50 en 50 me parece interesante y que está bien. Vamos a ver, vamos a por el siguiente. Aquí tenemos el Magallanes, que a mí Iván Martín es un gestor que me gusta mucho. Es un fondo orientado en Europa que en el pasado pues lo hizo bastante bien, pero ya vemos que ahora pues ha tenido una época floja. No creo que Iván Martín se le vaya a olvidar. Es fácil de entrar porque con 200 euros creo que ya puedes entrar y hacer aportaciones. Y en general, pues Iván Martín me parece un gestor muy bueno, que hace las cosas bien. Un patrimonio de 400 millones, que bueno, todavía es manejable, tiene mucho rango para crecer. Y ya vemos que por tamaño, pues tenemos grandes, pequeñas, medianas y micro, con lo cual, pues bueno, es bastante general y centrado en Europa, 92%. Tiene un poquito en Estados Unidos y Canadá y parece que hay algo en Asia emergente. Bueno, me parece también una alternativa estupenda, me parece un gestor estupendo. Aquí tenemos el Meridian Funds, el European Value, que bueno, pues es un fondo que también Europa lo ha hecho muy bien. Aquí tenéis, bueno, pues invierte en todo tipo de empresas, más bien grandes que de otro tipo, y sería un mixto. Bueno, y tenéis, bueno, joyas como Nestlé, Schneider, Iberdrola, Henkel, Heineken, Diageo, Dassault. Bueno, son empresas muy conocidas y que en general son buenas. Quizás la parte mala es la inversión inicial de 4.000 euros y que ya maneja 4,3 billions, lo cual pues le quita porcentaje, pero también le va a dar mucha estabilidad y ya veis que no ha sido ningún problema para que lo haga bastante bien, bastante mejor que el índice o que la categoría de fondos, con lo cual pues creo que es una alternativa cuanto menos muy interesante. No podríamos, digamos, olvidar los fondos de inversión sin pasar por fondos como Cobas. Este sería el Cobas Internacional. Yo tengo el Cobas Selección. Ya vemos que, bueno, lo ha hecho muy mal. Tiene una inversión mínima inicial de 100 euros, las adicionales 100 euros que están muy bien y bueno, pues el valor está sufriendo, el que hace Deep Value lo está pasando muy mal y bueno, poco hay que decir de este fondo, pero bueno, creo que no habría que descartar este tipo de gestores para nuestra cartera. Aquí tenemos el Valor Internacional, que estaría más centrado quizás en materias primas. En estos momentos, pues es otro gestor bueno, de valor y ya vemos aquí también que han tenido sus problemillas. Yo esto lo veo un problema porque 5.000 euros como inicial por esto, pues a mí me parece problemático y dudoso, pero bueno, lo veo peor esto que el 1,8 de comisión. 500 para menores de 23 años. Bueno, debe ser que cuando cumples 23 años pues pasas a cobrar 10.000 euros al mes, según estos señores, porque lo demás no lo entiendo. Y en general, bueno, pues creo que es un fondo que también está bien. Yo no lo he incluido en lo que os voy a presentar después precisamente por esta razón. Aquí tenemos un fondo pues que mucha gente conoce, que es el de Baelo Patrimonio, que no sería un renta variable total porque tendría renta fija y tendría algo de oro, pero bueno, a mí me parece que es un fondo que
sintetiza, tiene una diversificación temporal y de sectores extraordinaria. Y dado lo extraordinario de esta fórmula que ha desarrollado este gestor, pues me parece que es de obligado mención en este vídeo, porque bueno, pues puede ser una sustitución sencilla y rápida para muchos inversores. Yo como mayor problema lo veo que es difícil de contratar fuera de sus normas, ¿no? Tienes que entrar en Banca March o en algún otro banco que te indica. Creo que también se puede contratar a través de Mafre. Bueno, si lo conseguimos integrar en nuestra plataforma puede que esté bien, pero el mayor problema quizás que le vea es ese, que si tenemos que tener otra cuenta abierta para otra cosa, pero bueno, en general el fondo me parece muy interesante y por eso lo menciono. Luego aquí tenemos a Valentum, que bueno, pues es otro fondo de empresas muy pequeñas y que en general no me parece que esté mal, tiene una diversificación muy buena y tal. Bueno, es un fondo pequeño, también la comisión de gestión, pues bueno, es más contenida, pero cuidado con esto. La inversión inicial de 1.500 para un fondo tan pequeño y tan limitado me parece excesivo. Luego son 100 euros a partir de la primera, que ya me parece más razonable. Y esto, pues bueno, tendríamos que planteárnoslo nosotros. Ya veis que por diversificación está muy bien. En general es un fondo más europeo que otra cosa, pero tiene algo más. Y por tamaño es pequeñito, pero yo he cogido muchas ideas de estos chicos y la verdad que bueno, está bien. Y por último, pues os presentaría el Japan Deep Value, que es un fondo de inversión en empresas muy infravaloradas en Japón, dado lo que pasó. Tenemos que tener en cuenta una cosa con este fondo, lo he querido poner porque me parece que en Japón hay mucho valor y que se puede sacar dinero, pero tenemos que tener en cuenta que si, por ejemplo, un día en Japón las cosas se vuelven a la normalidad, pues este es un fondo que tendríamos que traspasar, porque dudo mucho que unos gestores españoles, si las brechas de valor no son enormes, consigan gestionar decentemente una renta variable japonesa. Entonces, si queremos aprovecharnos de que todavía hoy hay mucha brecha de valor en Japón, me parece algo adecuado, pero tendría, en mi opinión, que no es más que mi opinión, creo que si esa brecha se cierra, pues también tendríamos que tener muy claro en la cabeza el traspasar rápidamente este fondo hacia otro equivalente en valor o de la forma que fuese, porque en países como Japón, gestionar esto desde España, a mí me parece más que complicado encontrar valor y muchas cosas centrándonos en un fondo que está limitado a una economía como la japonesa, con lo cual, bueno, si bien le considero un fondo muy interesante en el momento actual, también creo que hay que tener cuidado con él y que en un momento dado, sobre todo si queremos pasar a desatendida y no queremos preocuparnos, pues estos fondos quizás debiéramos de tenerlos vigilados y cambiarlos. Pues en un momento dado se puede cambiar por un small caps o por otro fondo de valor que nosotros decidamos. Bueno, estamos aquí con el triángulo que he querido crear, ¿no? Y que lo que he hecho es hacer un triángulo equilátero. En una punta he puesto value porque es una fonda de invertir, en otra crecimiento y en otro small caps, ¿no? Y lo que he hecho es, bueno, pues aquí situar puntos para ver un poquito dónde estarían cada fondo, ¿no? En el uno, aquí que sería value total, deep value, pues he puesto el fondo japonés, el de Japan Deep Value, porque bueno, es realmente complicado encontrar algo más value en estado puro que eso. Luego en el punto 2 pues he puesto fondos tipo Cobas o Azvalor, que se invierten mucho en value, no mirando tanto el crecimiento, ni mirando tanto el tamaño, que las empresas sean pequeñas y tengan recorrido. Para el punto 4 que tenemos aquí, pues bueno, pues he puesto algo típico Fundesmith, el MSI, el Morgan Stanley Investment, el Sharlin, el Comgest, el Grupama. Bueno, pues son fondos que miran empresas que están creciendo, que se enfocan más en el value que en el tamaño para darles un potencial y bueno, pues podríamos hablar de esta zona de aquí. En el 3, que es digamos un poco en el centro y a lo que haya, pues he metido quizás a Iván Martín con el de Magallanes, al MFS o quizás también a los de Oros, porque no sabría muy bien dónde ponerles, aunque Oros es cierto que igual estaban un poquito más hacia esta zona de aquí, pero creo que bueno, pues podríamos arreglarnos por ahí. En el 5 he puesto el Robeco, el DWS y el Júpiter porque son fondos que están ni en un lado ni en otro. Entonces, bueno, no me agrada mucho esta zona y prefiero cubrirla con algo así, más algo así, más algo así, que teniendo algo específico. Pero bueno, si ya vamos a poner una cartera de 10, 12 fondos, pues podría ser interesante meter algo de eso. En el 6, pues bueno, pues está claro que es algo de small caps puro y duro, como podría ser el True Value de small caps o el Magallanes Micro Caps,
que no he hablado de ellos, pero bueno, pues también los tenéis, os dejo los nombres por si queréis buscarlos. Y para el 7, pues podríamos tener algo como True Value, Valentum, el Value Strategy este nuevo, y sería algo que están un poquito entre tirando a Small y crecimiento más que a Value, porque bueno, no veo yo mucho Deep Value. Cuando uno compara empresas del Japan Deep Value con las empresas de True Value, pues uno va a ver clarísimamente la diferencia que hay, ¿no? Sería estúpido ponernos a discutir sobre estas cosas porque creo que la mejor forma de verlo sería esta, ¿no? Que es comparar las empresas que lleva el Japan Deep Value, algunas quizás de Cobas o de Azvalor, con las que lleva pues un True Value, un Valentum, ¿no? Y veremos que aunque los dos se quieran llamar fondos de valor, pues la verdad no tienen mucho que ver uno con los otros. Estamos aquí en mi web, que todo el mundo pues podéis pasar a visitarla. Aquí tenéis pues bueno, mis movimientos, el contacto, las clasificaciones, la pestaña de donar por si queréis participar o ayudar a este proyecto, entradas recientes, comentarios y bueno, un montón de empresas, de entradas sobre diversas cosas que podéis leer y que podéis ver los comentarios de la gente que normalmente pues aportan mucho y están muy bien. Yo aquí me he hecho esta pequeña pestaña, bueno, una pestaña en el Google Sheets, no es muy buena, la podéis hacer mejor pues quizás en Morningstar, Investing, hay una página web que se llama Visual Economy que también ofrece este tipo de servicios, o la podéis hacer aquí. Básicamente lo que he puesto pues es los fondos que he elegido yo, que en este caso he elegido 11 si no recuerdo mal, 6, 8, 10, 11 fondos. Básicamente, pues he cogido unos de crecimiento, otros de valor, he metido algo más pequeño y he hecho aquí. Bueno, básicamente todos estos datos me los he inventado. He simulado una cartera de unos 40.000 euros de inicio y bueno, pues bueno, me he inventado, realmente es todo inventado. El precio medio, menos la cotización que es real, todo lo demás es todo inventado. ¿Y por qué he hecho esto? Bueno, pues muy sencillo, porque si vosotros empezáis a invertir, pues vais a empezar con todo de cero y si queréis montaros algo así, pues bueno, os tenéis que montar una estrategia con todos estos nombres y tenéis que empezar a ver con los medios, o sea, con el aporte inicial y las sucesivas que podéis ir haciendo, cómo vais a ir logrando el target, ¿no? Entonces yo lo que he hecho es, lo importante es el nombre del fondo y el target, que en este caso es un 10% en todos, menos en el Japan Deep Value y en el Magallanes Microcap que he puesto un 5 y el total de todos pues lógicamente es un 100. Entonces uno va aportando de la forma que pueda. Yo ya os digo que no merece la pena darle mucho dinero a un gestor de golpe. Es mejor dárselo de poco. Yo sé que para él es peor porque le ocasionas mayores gastos operativos, pero para nosotros es mucho mejor y por lo tanto es lo que debemos hacer, defender nuestros intereses. Entonces, bueno, pues imaginemos que uno se establece una estrategia sencilla, pues tienes que empezar por uno y si solo tienes dinero para uno, pues ese mes pues todo tu patrimonio estará en ese fondo, pero el siguiente mes ya pondrás otro y entonces todo tu patrimonio estará dividido entre dos. Y cuando ya lleves un año, 2 años, 3 años, pues llegará un momento en el que tengas algo por el estilo, como esto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero explicar con esto? Bueno, pues aquí lo que nos dice es el peso que cada fondo representa en nuestra cartera y aquí nosotros ponemos el objetivo. Y esta columna de aquí es la diferencia entre la realidad y el objetivo. Entonces, si nosotros ahora tuviésemos que hacer pues una inversión y vemos que el Magallanes Microcaps ha ido muy mal, pues lo que tendríamos que hacer es quitar de uno que ha ido muy bien para aportar al que ha ido muy mal. De forma que lo que a nosotros nos importa es que nuestra cartera se acerque a esto. Y como estamos invirtiendo en fondos y no en acciones, va a ser muy difícil que todas las acciones del fondo vayan mal. Sí que es cierto que puede tener un año o dos malos, que todos los dividendos que ese gestor cobra los va a ir reinvirtiendo en el fondo, con lo cual él solo se va a autoayudar. Y claro, el que está caro, pues justamente lo contrario, como va a tener que comprar sobre lo caro o es más difícil encontrar con su brecha empresas que estén interesantes, pues va a tener más dificultades. Y nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente ayudar ahí. Si nosotros tuviésemos que invertir ahora pues 1.000 euros, por ejemplo, en este mes tuviésemos 1.000 euros para invertir o quisiéramos invertir en varios fondos, pues ¿qué haría? Pues elegir los 4 que peor están. Pues entonces el peor sería este, pues le meteríamos 250. Luego tendríamos este, el de True Value, pues le meteríamos pues quizás otros 200 o 250. Luego tendríamos el Cova Selección, pues también le añadiríamos al Cova Selección. Y tendríamos pues quizás este, el Magallanes. Bien.
¿Qué va a suceder? Que esto se va a invertir. Algún día, pues los gestores que están en value van a hacerlo mejor que los que están en crecimiento. Y entonces estos que hemos metido más dinero pasarán al revés, igualarán y pasarán a los otros irán quedando atrás. Y lo que nosotros vamos a hacer es ajustar siempre con estos valores y tratar de seguir el target que nos hemos marcado, que lo ponemos cada uno, pero lo importante es no modificarlo mucho, ir siguiéndolo poco a poco y con diversificación en fondos y temporal. Es decir, que a nadie se le ocurra meter todo el dinero en este, sino decir, bueno, pues a la mitad de los que peor están, para no cagarla de forma sobremesurada. Imaginemos que este gestor se ha vuelto loco. Pues claro, si no hacemos más que meter dinero a un sitio que se ha vuelto loco, tampoco es cuestión. Por eso decimos, bueno, pues en vez de a 10, vamos a aportar pues a 5 y a los que 5 que peor estén. Y por eso es importante que las aportaciones sucesivas sean bajas para poder hacer esto. Bueno, esto lo podéis hacer vosotros aquí en el Google Sheets, se puede hacer en Yahoo Finance, se puede hacer, como he dicho, en otras plataformas y creo que es algo que está muy bien pensado y que se puede hacer. Uno no puede llegar a la despedida sin dar una última advertencia. Mucho cuidado, como he comentado, con la psicología en los fondos, porque los fondos es un lugar donde es muy fácil ganar y perder dinero. De hecho, Peter Link, que quizás sea uno de los gestores que ha tenido el mejor fondo de la historia, experimentó que un porcentaje enorme de los partícipes perdían dinero con él. Y la causa es la no diversificación temporal y el meter dinero cuando el fondo ha ido muy bien en el pasado y luego sacarlo cuando ha ido muy mal. De forma que debemos de protegernos para esto. Este es el cuento y el rollo que nos van a contar todos los gestores en todas y cada una de las presentaciones, pero no por contárnoslo lo tenemos que entender, porque hay una diferencia muy grande entre leer o escuchar y comprender. Uno comprende cuando interioriza esto, cuando está entendiendo lo que ese gestor hace y tiene confianza en él. Y uno se mete una estrategia y unas barreras que limitan nuestros riesgos. Y esto no es otro que la aportación temporal y pues unos plazos, unos horizontes y sobre todo salir un poquito de la onda del mercado. Si nosotros decidimos subcontratar la gestión de nuestro patrimonio pagando unas comisiones bastante onerosas por ellas, es porque no tenemos tiempo. Y si no tenemos tiempo no conviene demasiado meternos a estar todo el día en foros, chats y todo el día al corriente de las noticias bursátiles, porque nos hará mucho más mal que bien. Y hemos de tener en cuenta que cada vez que sucede un evento de estos hay alguien que cobra, pero somos nosotros los que perdemos dinero. Esto puede sonar increíble, pero yo lo que acabo de hacer no es otra cosa que coger los datos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores nos da y lo que he hecho es simplemente ver la gente que ha salido de los fondos, de una serie de fondos que voy a nombrar, desde lo último que me dejan mirar, que sería el Q1 de 2019, que fue una zona alcista, que no había que haber salido, que había que estar sin meter dinero, básicamente, y hasta ahora que hemos visto pues una zona bajista, con lo cual es donde debiéramos de haber metido dinero. Es decir, la lógica y lo que cualquier persona inteligente nos diría es que tanto los clientes como como las participaciones, que no el dinero, porque el dinero depende de lo que cotiza en la bolsa, y yo todos los cálculos los he hecho por participaciones que están en el mercado. Con lo cual es independiente el valor que tenga el fondo. Lo que depende es si se ha suscrito o se ha reembolsado. Bueno, pues vamos a ver que se ha hecho exactamente al contrario de lo que se debiera hacer y vamos a ver que es muy común en muchos lados. Por ejemplo, el COBA selección de este periodo, repito, Q1, fin de Q1 del 2019 a fin de Q3 2020, que es lo máximo que me permite la Comisión Nacional del Mercado de Valores mirar, pues hemos visto que ha tenido una salida del 10% de participaciones y de un 5,7% de clientes, cuando debiera haber sido justamente lo contrario. El Vesting Fund, un fondo que ha solucionado la vida a muchísima gente que lo contrató en inicio, quizás sea el fondo más largo, ha tenido unos retornos espectaculares y si una persona ha invertido como tiene que invertir en el Vesting Fund, pues seguramente le haya solucionado la vida. Pues el Vesting Fund ha tenido una salida de dinero de participaciones del 9,3% y un 4,2% de clientes. El Azvalor ha tenido una salida de participaciones del 15,4% y una salida de clientes del 12,3%, Azvalor internacional. True Value, que es un fondo bueno, pues bastante a mí me gusta, y si comparamos todos los que estoy nombrando es el que mejor lo ha hecho. Pues bueno, ha tenido una salida de dinero de participaciones del 38,1%, es decir, casi la mitad del fondo y ya venía perdiendo. Y una salida de clientes del 32,6%. El Valentum ha tenido una salida de participaciones del 30% y de clientes del 34%.
Y por el contrario, he cogido los tres fondos mayores, que es donde si tú vas al banco te quieren colocar tu dinero. Fondos comerciales, mixtos, bueno, he cogido los tres más grandes que hay en España, que son el Quality Inversión Conservadora del BBVA, que ha tenido una salida del 6,8% de participaciones y una salida del 6,8% de clientes. 8% de participaciones, 6,8% de clientes. Por otro lado, Santander, con mi fondo Santander moderado, ha conseguido una entrada del 17,3 de participaciones y un 17,2 de clientes, algo que sería lo lógico. A medida que el mercado se pone feo y se pone mal, tratamos de sacar dinero de donde no produce a donde puede producir. Y Bankia, con Soy Así Cauto, que será un fondo también bastante conservador, ha conseguido aumentar un 4,4% las participaciones y ha perdido el 1% de clientes. Cuidado con los fondos de renta fija ahora. Renta fija no significa que tengamos fijo nada, significa que el cupón es fijo, pero no el valor nominal ni que no haya un default. Entonces, cuidado con los fondos de renta fija ahora. Entender lo que estáis comprando, entender lo que estáis haciendo. Que os lo expliquen bien, leeros por favor el panfleto y no invirtáis en ningún fondo sin haber perdido al menos una tarde en informaros del gestor, de qué es lo que hacen y qué es lo que hay ahí dentro. Creo que hoy he salido un poquito de mi zona de confort, me he abierto al espectro de otros inversores que quizás no le quieran o no puedan dedicarle el tiempo que le dedico yo a mirar las empresas y las acciones, pero creo que tienen el mismo derecho que yo y que cualquiera a invertir. No es otra cosa que darles una opción a eliminar ese estrés de tener una lista de acciones, de mirar los dividendos, de meter todo en la declaración de la renta. Es una forma sencilla, fácil y que te permite invertir pues en muchas ocasiones puedes superar los éxitos de alguien que invierte en acciones. Sí que es cierto que tienes el problema de que no vas a tener ese retorno de efectivo que te dan las acciones, pero si el tener las acciones te supone algo malo, pues es una opción que debemos de valorar y que debemos de planificar. Como veis, ya veis que me he centralizado muchísimo, me he enfocado un montón en la diversificación de productos y en la diversificación temporal para que no pase lo que mucha gente que está irritada con Cobas vuelva a suceder, que es que en el inicio metió una parte muy importante de su ahorro de una forma muy, bueno, temeraria, creyendo lo que un gestor nos vende, y hay que plantearse que por muy bueno que sea uno, incluso Warren Buffett mete la tijera. Entonces, no me gusta que esos episodios sucedan porque hay mucha gente que puede coger pánico, enfado con fondos o con gestores y esto es malo para todos. Lo bueno es saber coger ideas de todos, saber coger lo bueno de cada sitio y que si Paramés o el Cobas o el Azvalor o quien sea que puede ser el siguiente Fundesmith pasan un mal tiempo, lo importante es que no nos lleve a dejar de invertir, que no nos lleve a la desesperación y a los nervios y que sigamos teniendo muchos éxitos por otros lados. Y la forma de que esto suceda es diversificar en el tiempo y diversificar en productos. Claro que si cogemos el fondo que mejor se va a comportar la siguiente década de esta lista, vamos a ganar mucho dinero que si invertimos en todos. Pero el problema no es ese, el problema es que pensando que cogemos el que mejor se vaya a comportar en la siguiente década, cojamos el que peor se comporta en la siguiente década. Y esto nos ocasiona una pérdida de patrimonio pues importante, además de un camino tortuoso por el camino en sufrimiento y desesperación sobre qué pasa con nuestro dinero. Todo esto sin ver un solo céntimo de vuelta al bolsillo, lo cual es complicado y se nos avinagrará cada día que vemos el folleto y vemos las comisiones que nos compran. Por lo tanto, yo creo que por salud de todos, por prudencia y por todo este tipo de cosas, el abrirnos a 10, 11, 12 fondos, si vamos a invertir solamente en fondos, es algo que es muy conveniente y que es adecuado, porque al final ni que nos hiciesen descuento por invertir un poco más, un poco menos, de forma que debemos de jugar con las cartas de nuestro lado. Esto es todo por hoy. Recordad que si os ha gustado, le podéis dar al like. Tenéis abajo la pestaña de suscribiros, la campanita para darle que os avise cada vez que se publica un vídeo. No me queda otra que agradeceros los muchos comentarios de apoyo, emails privados y demás feedback que recibo de todos vosotros. Que el canal pues está yendo bien, estoy muy contento con él. Es posible que en breve, pues por temas de trabajo, pues tenga un poquito menos de tiempo. No sé si podré mantener el vídeo semanal o se alargará. Pero bueno, en fin, si alguna semana no me veis, pues recordar que puede ser que haya tenido algo y que vaya a tardar una semana más o incluso dos. Pero bueno, podéis revisar estos vídeos, podéis revisar los otros
y sobre todo podéis revisar vuestra cartera y vuestras anotaciones. Así que sin más, pues os deseo que os haya gustado, que os sirva de algo, que mucha gente que igual se sienta agobiada con, bueno, con las acciones o con este tipo de cosas, pues pueda ver que desde 50 o 100 euros se puede empezar a invertir y con no mucho dinero uno puede tener una cartera muy diversificada. Seguramente no podamos acceder al Fundesmith, pero bueno, pues oye, mejor tener una cartera de 6 fondos que sí nos permiten acceder que no tener nada. Con lo cual, pues el día que ya hayamos ahorrado, tengamos más dinero por ahí, pues podemos hacer el esfuerzo de traspasar un poquito a Fundesmith o al que sea y volver a ahorrar en los otros. O simplemente ahorrar durante un tiempo para poder entrar en Fundesmith y saber que no vamos a poder hacer toda la diversificación temporal que queríamos. Pero bueno, ya estamos dentro y en general pues debemos de estar tranquilos. Sin más, me despido y lo dicho, muchas gracias a todos por seguir el canal y espero que tengáis unas buenas ganancias en bolsa.